Pilar Rahola, ex diputada catalana, periodista, una periodista de mucha trayectoria, escribe todos los días en el diario La Vanguardia. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Vos conocés el mundo literario también. Sí, sí, fui directora de una editorial y todo. Bueno. En una de mis muchas vidas. Ajá. Y tengo como 15 libros publicados. Sí. 15, 16, sí. ¿Conoces la diferencia entre escribir un libro de puño y letra y dictarlo, no? De hecho, conozco la diferencia entre un libro y un panfleto, sin ninguna duda. ¿Y qué dices que es esto? No, yo no he leído el libro de Cristina, por tanto no lo puedo saber, pero los fragmentos que he leído me parecían más cercanos al panfleterismo que a la literatura, vaya. Pero en cualquier caso, oye, no está mal que los políticos escriban libros. Yo no me siento, digamos, que sean intrusos. Sí que es un cierto que una cosa es escribir un libro y otra muy distinta, tener un taquígrafo, una secretaria, etcétera, etcétera. De todas formas, lo más relevante desde mi punto de vista no es si lo ha escrito o no, que yo creo que casi nadie cree que lo haya escrito. ¿Por qué ella insiste en Bueno, pero ella insiste en tantas cosas que tampoco nos sorprende, digamos, ¿no? Pero ¿por qué insistir? Aunque sea un detalle, ¿por qué insistir en eso que es evidente? Bueno, yo creo que debe ser simple coquetería, pero una coquetería un poco estúpida, si me permites. Mira, le debe parecer bonito que además en sus muchas facetas también puede escribir un libro. Pero un libro no se escribe fácilmente. Los que escribimos libros, no sé, mi último libro estuve 5 años preparándolo, trabajándolo. Es decir, que las cosas, y ahora estoy con una novela que me va a dar 5 o 6 años mínimo, o 6 o 7, ¿no? La ficción cuesta un poco más que la novela. La ficción siempre es más compleja porque la inspiración hace lo que lo quiere. El libro de ensayo es más sistemático, más fácil teóricamente, pero requiere investigación, requiere mucho movimiento, incluso en el territorio, cuando los temas son de conflictos, etc. Y por tanto también son complejos. Pero me dijiste que no te importaba tanto, a ver si sigo, que no te importaba tanto que ella lo haya escrito o no, en términos absolutos, formales o políticos, que otra cosa. ¿Qué cosa? No, a mí lo que me importa es que yo, de verdad, yo llego a Argentina en general siempre fascinada, porque este es un país fascinante, pero en general sin entender nada, si me permites, porque todo aquello que me parecía lógico luego no pasa, y pasan cosas que no me parecen tan lógicas. Desde cualquier punto de vista, cuando un presidente de gobierno, cuando un político, un líder de un país, ha quedado tan desacreditado por tantas causas, lo normal es que haga un paso hacia atrás y diga, no, ya no me corresponde. Que después de su propia ideología, partido, etcétera, aparezca gente nueva que quiere liderar, por supuesto que sí, y ahí la gente ya... Pero cuando tú has estado en escándalos de primerísimo nivel que tienen que ver con maletines, que tienen que ver con millones de dólares, que tienen que ver, por lo que parece, presuntamente, con corrupción organizada, sistemática, estructurada, y cuando tú has estado siendo la responsable de uno de los actos más ignominiosos que ha protagonizado Argentina, que es vender la piel de las víctimas de AMIA a sus verdugos con el memorándum de Irán, y cuando además en tu gobierno finalmente ha sido asesinado un fiscal que además te estaba acusando justamente de relaciones espurias en ese memorándum con Irán, incluso en el caso de que fueras inocente de todo, lo normal, para no desprestigiar a la institución, es decir, a mí ya no me corresponde. Y después tutela a tu delfín o al que quieras. Lo que me parece sorprendente, lo primero que me sorprendió cuando aterricé, a pesar de que sigo muy de cerca siempre la política argentina, porque la verdad es que me la siento muy cercana, lo primero que me sorprendió es que con toda normalidad me decían, bueno, es posible que haya robado, pero puede ganar, ¿no? Oiga, pero es que ese es posible que haya robado, es muy grave. Es decir, y entonces yo creo que hay que recordar algo que es fundamental. Por eso te digo que escriba un libro, ¿no? He leído algún fragmento y he alucinado también, ¿eh? No, yo lo he leído completo y te recomiendo, Pilar, aún cuando no vivas en la Argentina, que lo leas completamente porque es un ejercicio... Pero es que tengo tan poco tiempo y hay libros tan interesantes que también... Bueno... No sé, ¿eh? Pero bueno, yo voy a hacer un esfuerzo. En este sentido te lo voy a decir que lo vas a entender. Yo creo que revela profundamente la personalidad política de la expresidenta con posibilidades de ganar las elecciones nuevamente. No me digas eso, por favor. Bueno, sí, tiene posibilidades. Y como tú no ignorarás, los líderes políticos del mundo cada vez gobiernan, o sea, cada vez la personalidad de los líderes políticos del mundo incide más en sus formas de gobernar, yo te recomendaría que no lo pierdas. Porque que no lo pierda. Aunque, perdón por lo que voy a decir, esto es una opinión yo tengo un sello editorial, escribo, soy editor. Sí. El libro, desde el punto de vista, no tiene el más mínimo valor literario. No lo escribió ella, no importa. El valor que tiene es el de darte cuenta que si puede ganar, Argentina se puede convertir en
Algo parecido a Venezuela. Bueno, ya casi estuvo ya, por el camino, digamos, que es que el problema fue ese. Es decir, es que yo creo que Cristina, la época de Cristina, ¿por qué alguien como yo que esté fuera, pero bueno, que era amiga personal de Alberto Nisman, que estoy muy implicada en el tema del terrorismo y por tanto el tema de AMIA era mi tema sin ninguna duda, que todos estos temas me habían traído muchísimo a Argentina y por tanto había seguido el tema, etcétera, etcétera, y al final uno se encuentra hermanándose con una nación y con sus problemas y con sus esperanzas y sus dificultades y realmente aprendiendo de ella, ¿no? Y lo que yo, porque a mí me preocupaba el gobierno de Cristina Kirchner y me llegó a parecer como un régimen más que un gobierno, ¿no? ¿Un régimen? Sí, yo tuve sensación de régimen porque veía que el poder ejecutivo era magmático y penetraba en todos los poderes de la República. Los estados de derecho se fundamentan sobre todo en la independencia de los distintos poderes del Estado. Y cuando tú llegabas aquí era especialmente notable cuando venías de fuera, como notabas que había una impregnación del poder ejecutivo sobre el judicial, sobre el mediático. Es decir, el cuarto poder de golpe estaba asustado, estaba preocupado, había periodistas que decían esto no lo puedo decir, qué valiente has sido, ¿no? Cuando alguien te dice qué valiente has sido, te asustas. Porque en el mundo de la opinión y del pensamiento, uno no tiene que ser valiente, sencillamente tiene que decir lo que piensa. Tiene que ser libre. O no vives en un país libre. Y entonces ese poder magmático ya era muy preocupante porque realmente estamos hablando de preservar el Estado de Derecho que en todas partes, no solo aquí, está muy castigado y muy erosionado, ¿no? Y en Europa que está creciendo la extrema derecha, imagínate, ¿no? Ahora, Pilar... Y luego estaba el tema de equivocarse tanto de lugar en el mundo. O sea, Argentina, un país tan importante, tan relevante y sobre todo que debería ser tan influyente en todo el continente, de golpe estaba convirtiéndose en una especie de pequeño siervo del régimen bolivariano que era irrelevante como país. Era lo más... bueno, es un tipo que habla con pajaritos, a ver, es que Maduro, es que entiéndeme que no, la cosa no era muy fina, ¿no? Es evidente que el régimen bolivariano es una auténtica autarquía, que tiene presos políticos, que tiene a su gente en la más absoluta miseria. La crisis humanitaria de Venezuela es terrorífica, con miles y miles de personas que tienen que irse de su país, clases medias, universitarios, con empresas cerradas, con periodistas asustados, con presos políticos. Es una locura. Y que un país tan importante como Argentina de golpe se apuntara a ese carro era alucinante, era preocupante. Sí. Y luego Pilar, el tema AMIA, claro. Nosotros veníamos hablando, antes de que te sentaras, veníamos hablando de esto. A mí no me parece un detalle que presenten como un acto cultural, un acto político de lanzamiento de campaña. ¿Compartes esa idea? Sí, bueno, antes te oía que decías que aunque dicen que no parece un acto de campaña. Bueno, si anda como un pato y dice cuac cuac, que es un pato. Esto es un acto de campaña electoral, sin ninguna duda. Pero es que hay que explicarlo todo en Argentina, Pilar. Tiene banderas, había militantes, no había gente... Hombre, no, ha llevado autocares, hemos pasado delante de los autocares, banderas todas del mismo corte, de manera que debía alguien haberlas creado, repartido y etcétera. Es decir, era en todos los sentidos clásicos un acto de campaña. Si tú quieres hacer un acto de campaña electoral, que yo no tengo duda de que ha empezado algo hoy, no sé si será la suya de campaña, porque con todos los líos que tiene nunca se sabe, que yo creo que va por ahí, o será la de alguien tutelado por ella, pero es evidente. Bueno, y ahora continuamos. Pero hacer eso, solo déjame decir, sí, perdón, por supuesto. Hacer eso, si tú quieres hacer un acto de campaña electoral, ¿por qué no te vas al Luna Park? ¿Por qué usas la Feria del Libro? La Feria del Libro se puede hacer un debate de política, se puede presentar un libro de política, de filosofía, pero no se puede hacer una campaña electoral, no puedes utilizar un recinto literario. Y después hay otra cosa que a mí me parece, y creo que a todos tendría que preocuparnos, que es que una Feria del Libro es un recinto de la cultura. Claro. Y eso tiene que ver con la libertad de expresión y de movimiento. Que 1000 periodistas que están acreditados en la feria no pudieran entrar a un acto dentro de la feria es muy grave, es muy grave.